Hola, muy buenos días. Mi nombre es Yerina Julio Ávila y hoy les hablaré principios de la economía según Gregory Mankiw. Pero primero, ¿qué es la economía? Es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos que son escasos. En la mayoría de las sociedades, los recursos no son asignados por un dictador omnipotente, sino que se distribuyen por medio de las acciones conjuntas de millones de hogares y empresas. Es por esto que los economistas estudian la manera en la que las personas toman sus decisiones, cuánto trabajan, qué compran, cuánto ahorran y en qué invierten sus ahorros. El comportamiento de una economía refleja el comportamiento de sus individuos. Ahora sí, como primer principio tenemos las personas enfrentan disyuntivas. Para obtener lo que queremos, en general tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Cuando las personas se agrupan en sociedades, enfrentan diferentes disyuntivas. Algunas son pan y armas. Entre más gaste la sociedad en defensa nacional, o sea, en armas, menos dinero tendrán para gastar en bienes de consumo, o sea, pan, y así mejorar el nivel de vida de las sociedades en su conjunto. Un ambiente limpio y un alto nivel de ingreso. Las leyes necesarias para hacer que las empresas contaminen menos provocan que los costos de producción de bienes y los servicios aumenten. Y debido a estos costos altos, las empresas ganan menos o pagan más salarios o más bajos o venden los bienes a un precio más altos o crean una combinación de todas estas variables mencionadas anteriormente. Así, y aunque las leyes para contaminar menos tienen como resultado un ambiente más limpio y mejoran la salud de sus habitantes, su costo es la reducción del ingreso de los propietarios de las empresas, los trabajadores y los consumidores. Eficiencia y equidad. La eficiencia significa que la sociedad extrae el máximo beneficio de sus recursos escasos y la equidad significa que la sociedad distribuye igualitariamente esos beneficios entre sus miembros. El hecho de reconocer que las personas enfrentan disyuntiva no indica por sí solo qué decisiones tomarán o deberían tomar. Segundo principio, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla, como el costo de oportunidad. Ahora bien, ¿qué es un costo de oportunidad? Costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirla. Por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de estudiar en la universidad, me tocó renunciar a dejar de compartir tiempo con mi familia y amigos en la costa. No poder ver y abrazar a mi mamá y a mis hermanos constantemente y vivir sola en una ciudad con 12 horas de diferencia de mi casa. Pero el beneficio de asistir a la universidad y crecer intelectualmente vale la pena el costo. Como tercer principio tenemos, las personas racionales piensan en términos marginales. Son personas racionales, individuos que deliberada y sistemáticamente tratan de hacer lo posible para lograr sus objetivos. Cuando estamos en épocas de examen, no necesitamos elegir entre no estudiar o estudiar las 24 horas del día, sino entre dedicar una hora más al estudio o al ver la televisión. Cambios marginales. Cambios marginales son pequeños ajustes adicionales que se hacen a un plan de acción para describir los pequeños ajustes que realizamos a un plan que ya existía. Por ejemplo, el plan que ya existía era estudiar. Entonces, ese pequeño ajuste será si decido esa hora estudiar más o ver la televisión y descansar. Cuarto principio, las personas responden a los incentivos. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar y puede ser una recompensa o un castigo. Un economista llegó incluso a decir que la economía puede resumirse en la siguiente frase, abro comillas, las personas
responden a los incentivos, lo demás es irrelevante, cierro comillas. Los incentivos son fundamentales cuando se analiza cómo funcionan los mercados. Por ejemplo, cuando el precio de las manzanas aumenta, las personas deciden consumir menos manzanas. A su vez, el productor decide contratar a más personas con la finalidad de poder cultivar más manzanas. Un precio de mercado más alto incentiva a los compradores a consumir menos y a los productores a producir más. Un ejemplo de incentivo sería el análisis que se realizó de los conductores de Chicago, y los de Chile. A los de Chicago se les pagaba $23 a la hora, en cambio a los de Chile por pasajero. ¿Qué pasaba? Esto siendo un incentivo motivándolo a los de Chile a ser más eficientes a la hora de trabajar y así ganar más. Quinto principio, el comercio puede mejorar el bienestar de todos, dado que los países, como las familias, se benefician del comercio entre sí, ya que les permite especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar así una mayor variedad de bienes y servicios. El comercio entre dos países puede mejorar el bienestar de esas naciones participantes. Este también permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realiza, ya sea cultivar el campo, coser, construir casa. El comerciar permite a las personas comprar un mayor de variedad de bienes y servicios a un menor precio. Sexto principio. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La economía de mercado asigna sus recursos mediante las decisiones descentralizadas de numerosos hogares y empresas que interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. A pesar de que la toma de decisiones se encuentra descentralizada y que los tomadores de decisiones buscan un bienestar propio, las economías de mercado han demostrado que son capaces de organizar exitosamente la actividad económica para promover el bienestar general. Como séptimo principio tenemos, el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado, debido a que éste puede hacer valer los derechos de propiedad de las personas para que éstas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos. Ejemplo, un campesino no cultivará alimentos si cree que se le robarán su cosecha. De igual manera que un restaurante no ofrecerá comidas a menos que haya algo que le asegure que los clientes pagarán antes de irse. Todo depende de la policía y el sistema de justicia que el gobierno proporciona, ya que estas instituciones hacen que los derechos sobre las cosas que producimos se respeten. También el gobierno promueve la eficiencia y la equidad. Entonces, promoviendo la eficiencia y la equidad son las dos grandes razones por las cuales el gobierno debe intervenir en la economía para cambiar la manera en que las personas asignarán los recursos. Octavo principio. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Entre los diferentes niveles de productividad de los países, esto es, la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. En los países donde los trabajadores son capaces de producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la mayoría de las personas disfruta de un alto nivel de vida. Al mismo tiempo, en los países donde los trabajadores son menos productivos, la mayoría de la población lleva una existencia más precaria. Asimismo, la tasa de crecimiento y de la productividad de un país determina la tasa de crecimiento del ingreso promedio. Como noveno principio tenemos, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan, debido a que
La inflación, que es un incremento en el nivel general de los precios de la economía. Pero, ¿qué provoca la inflación? En la mayoría de los casos en que la inflación es alta y se mantiene alta por un tiempo, el culpable es un aumento en la cantidad de dinero que está en circulación. Cuando el gobierno emite grandes cantidades de dinero, el valor de este se disminuye. Por ejemplo, a principios de 1990, allá en Alemania, cuando los precios se triplicaban en promedio cada mes, la cantidad de dinero que el gobierno emitía también se triplicaba, mensualmente. Como décimo principio tenemos, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Esto destaca que a corto plazo la disyuntiva entre desempleo e inflación desempeña un papel clave en el análisis del ciclo económico. El ciclo económico consiste en fluctuaciones irregulares y en gran medida impredecibles de la actividad económica. Medida esta por la producción de bienes y servicios o por el número de personas empleadas. También a corto plazo, los diseñadores de políticas económicas pueden explotar estas disyuntivas utilizando diversos instrumentos. También pueden cambiar, por ejemplo, la cantidad que gasta el gobierno, el monto de los impuestos, la cantidad de dinero que se imprime, etcétera. Bueno, esta semana aprendí mucho sobre la economía, sobre el ciclo económico, sobre cosas que se vivieron en Estados Unidos y en Alemania, cómo en Estados Unidos nunca se ha visto afectado por la inflación, en cambio otros países como Alemania sí. También aprendí a lo de la toma de decisiones, que muchas veces para aceptar algo debemos rechazar a otra cosa que también nos gusta. Esta semana fue muy productiva porque pude obtener muchos nuevos conocimientos, los cuales puedo aplicar tanto a mi vida personal como a mi vida laboral. Muchas gracias.